reflexión el poder seguir continuando compartiendo la palabra del Señor. Que el Espíritu Santo en este tiempo nos pueda guiar para poder compartir la palabra y esta reflexión en esta mañana. En el Salmos capítulo 32, verso del 3 al 5, la palabra del Señor dice así: mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día. Pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí, como flor marchita por el calor de verano, así me sentía decaer. El verso 5 concluye diciendo: pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. La pregunta de hoy día es: ¿puede Dios perdonar mi pecado por más grave que pueda ser? Claro que sí, Dios sí puede perdonar tus pecados. Pero para que Dios perdone tus pecados, tú debes tomar varias actitudes en tu vida para que Dios pueda perdonar ese pecado que hay en tu vida que no te deja tranquilo. Primeramente vamos al versículo, qué es lo que había pasado aquí y quién está diciendo esto. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Este era un hombre de Dios. Pero ¿qué es lo que había pasado en la vida de este hombre? Este hombre, conforme al corazón de Dios, yo me imagino que tú también eres un hombre de Dios. Pero en ocasiones, cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, esa sintonía que debemos de tener todos los días, va a ser blanco de poder caer ante cualquier pecado que pueda haber en nuestra vida. Él cayó ante una tentación, porque él, mientras había guerra, este hombre decidió quedarse en su palacio. Y él, subiendo a un balcón, observó a una mujer. Era tan bella que él ya quería poseerla. Y mandó a uno de sus soldados a decir que pueda venir delante de él, mientras que su esposo estaba en la guerra. Su esposo era el Urías, el hitita. ¿Qué había pasado en el corazón de este hombre? Pues había caído ante la tentación. Él no debía de haber mirado lo que no debía de mirar. Y cayó. No solamente eso, se acostó con ella. Cometió el pecado de adulterio. Y no solamente eso, mató al esposo. Lo puso delante. Cuando había guerra lo puso delante para que muera así de fácil. Y ese pecado caía sobre su vida y no le dejaba tranquilo, como dice el Salmos 32, versos 3 y 5. Dice: mientras no confesé mi pecado, mientras yo callaba, mientras yo no decía nada, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día. O sea, David no estaba tranquilo con el pecado que había cometido. ¿Quién se va a sentir tranquilo y bien cuando ha cometido algo grave? Obviamente que este hombre estaba sufriendo en carne propia las consecuencias de su pecado. Él dice en su palabra, dice: pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí, como flor marchita por el calor de verano. Así me sentía decaer. Así como una planta está en el verano sin agua, como una planta se seca, este hombre estaba así. La presencia de Dios no estaba en su vida y se secaba cada día. Mientras callaba, mis huesos envejecían, dice en otra versión. Y este hombre estaba sufriendo las consecuencias de su pecado. Pero ¿qué hizo David? David reflexionó y se dio cuenta de lo que había hecho. Se dio cuenta de su pecado. Se dio cuenta
del asesinato que había cometido en primer grado. Él se dio cuenta de lo que había hecho y reconoció que había fallado a Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios le había fallado. David sintió un gran dolor y pide compasión a Dios y le ruega que intervenga en su vida. David reconoció que sus malas acciones afectaban su relación con las personas, y no solamente con las personas, sino con Dios. Cuando hay un pecado en nuestras vidas, esto trae consecuencias. No vamos a estar bien con las personas que están a nuestro alrededor. Si tú eres una persona casada o casado, si tú cometes un pecado de adulterio, tú no te vas a sentir bien con la persona que un día declaraste tu amor. No vas a estar tranquilo. Tu conciencia te va a acusar. Tu conciencia no te va a dejar tranquilo de lo que tú has hecho. Por eso él decía, mientras que yo callaba, mientras que yo no confesaba mis pecados, mi cuerpo se secaba, me sentía tan mal que no podía estar tranquilo. David aquí reconoció que sus malas acciones afectaban su relación con los demás y con Dios, y él necesitaba el perdón de Dios. La primera actitud que debemos de tomar es, si nosotros hemos caído en pecado, primeramente tenemos que reflexionar cómo está nuestra vida, cómo está nuestra relación con Dios. Tenemos que acercarnos cada día a Él. Tenemos que buscarle a través de su palabra para que Él pueda hablarnos y así mantenernos cerca de Él. Mientras más nos alejamos de Él, dejando la palabra de Dios a un lado, dejando el tiempo de oración a un lado, haciendo otras cosas en vez de leer y orar, nos estamos alejando más de Dios y somos blancos fáciles de muchas tentaciones. Las tentaciones vienen de nuestro propio ser, de nuestro propio interior, de ese viejo hombre que todavía no le hemos crucificado aún en la cruz. El apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Debemos dejar que Cristo viva en nosotros, morir a ese viejo hombre, a ese yo que nos hace tanto daño. Al contrario, ese hombre nuevo, ese hombre renacido en Cristo debe de vivir siempre guiado bajo el poder de Dios. Por eso el pecado afectaba la relación con las personas y con Dios, y necesitaba el perdón de Dios. David había caído en adulterio y en homicidio. Había matado prácticamente, si bien es cierto la Biblia no dice que él lo mató con un flechazo, no, sino que él había planeado, mandó a ponerle adelante del ejército para que pueda morir rápido y así quedarse con esta mujer. Ese era el pecado de David. Y una de las cualidades más importantes que podemos notar de David era su humildad para poder reconocer cada vez que cometía un error. Nosotros debemos también de tener estas actitudes de humildad, de poder reconocer cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros caemos en pecado, cuando nosotros no estamos bien con las personas, no tenemos una buena relación con estas personas. Al contrario, siempre estamos mandando indirectas por medio de las redes sociales, porque eso está reflejando cómo está nuestro corazón. Como no podemos hablar a la otra persona, estamos publicando cosas que para nosotros pensamos que está bien y nos sentimos bien, que otros digan muy bien. Estás buscando la aprobación de otras personas, pero Dios no está aprobando lo que tú estás haciendo. Debemos de reconocer con humildad nuestras malas acciones, nuestros errores. En él había un arrepentimiento genuino
Cuando David era consciente de su pecado, realmente sufría porque se daba cuenta de que él no podía callar, tenía que confesar sus pecados. Él se arrepintió de todo corazón y pedía con toda humildad el perdón de Dios. Si nosotros callamos, nos mantenemos en silencio cuando hemos cometido un pecado, no vamos a estar tranquilos. Dios no te va a dejar tranquilo. Tampoco Dios no te va a atormentar. Tú mismo vas a sufrir las consecuencias de tus malas acciones, de tus pecados, de tu soberbia, de tu orgullo. Tienes que reconocer cómo estás tú. Tú tienes que reflexionar cómo está tu vida, cómo está tu relación con Dios. Si hay pecado ocultos en tu vida, reconócelo y confiésalo al Señor y Él te va a perdonar. David decidió confesar todos sus pecados. No escondió ninguno de sus pecados y Dios perdonó todos sus pecados. No dice algunos, sino todos. Puede ser aparentemente un hombre bueno o una mujer buena, hombre y mujer que son de oración, pero si hay pecado en tu vida, de nada vale que seas bueno, de nada vale que seas un hombre o una mujer de oración mientras tengas un pecado oculto. Si no confiesas tus pecados, si no confesamos nuestros pecados, nos vamos a debilitar. Nuestra vida va a ser una vida desastrosa a causa de ese pecado no confesado. Tenemos que reconocer cómo está nuestra vida delante del Señor. Tenemos que reconocer cómo estamos delante de Él. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué pecado hay en nuestra vida? Necesitamos nosotros confesar todos nuestros pecados. En 1 Juan capítulo 1, verso 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. No solamente perdonar nuestros pecados, sino limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que hace Dios en tu vida, si es que tú lo confiesas. Yo no sé en qué condición te encuentras hoy en día. Solamente Dios lo sabe. Dios sabe cómo está tu corazón. Dios sabe qué pecado tienes oculto. Dios no te va a obligar a que tú puedas confesar. Tú tienes que reconocer primeramente con humildad qué es lo que hay en tu vida, qué ocultas en tu vida. Si tú lo confiesas de todo corazón, Dios te va a perdonar, te va a limpiar de toda maldad. Créele a Dios. Tú tienes un gran valor ante los ojos de Dios. Dios te mira con ojos de amor. Dios te mira con ojos de misericordia y compasión. Si es que tú das este paso de poder confesar todos tus pecados. Pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mi pecado y tú, Señor, me perdonaste. ¿Quieres recibir el perdón de Dios? ¿Quieres recibir esa gracia, esa misericordia de Dios en tu vida? Pues confiesa tus pecados que tienes en tu vida. Hazlo con una actitud de humildad y Dios te va a perdonar. Dios te bendiga en este día y que la gracia, la misericordia de Dios te acompañe todos los días de tu vida. No te olvides, si tienes pecados ocultos, es mejor que los confieses. Dios te bendiga.